Hola, bienvenidos. En este segundo episodio conversaremos sobre el rol que debe tener el Estado en la nueva Constitución. Para ello hemos invitado a tres nuevos actores que nos entregarán su opinión de cómo debería ser el Estado en el siglo XXI. Esto es la Constitución que queremos. La discusión estratégica, la que va a permitir seguramente desagregar, ¿ya?, o simplificar muchas otras de las discusiones, va a ser justamente el rol del Estado, ¿ya? Puesto que gran parte del incentivo, ¿ya?, que ha estado vinculado a este nuevo proceso constituyente tiene que ver con qué es lo que hace hoy día el Estado, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus funciones y de qué manera trabaja. Por lo tanto, el rol del Estado va a ser determinante para el proceso constituyente, ¿ya?, y para su discusión. Y en esa perspectiva, hoy día claramente tenemos un rol subsidiario, ya, del Estado, en donde hace todo lo que el privado no hace, no realiza, o contiene fallos de cualquier tipo, ¿no?, desde temas de eficiencia hasta temas de cobertura. ¿Ya? Por lo tanto, es un rol bastante secundario desde esa perspectiva, o de soporte frente al mercado. ¿Ya? Sin embargo, hoy día muchas de las demandas sociales y de la nueva realidad en la que vivimos requiere de un Estado diferente, ¿ya? Donde las funciones, las tareas, las atribuciones y las formas, ¿ya?, en que esas atribuciones y funciones se desarrollen tienen que ser más eficaces. Y desde esa perspectiva creo yo que hoy día la discusión pasa más bien por la generación de un Estado social de derecho, ¿ya?, que garantice, ¿ya?, yo no diría mínimos, ¿no?, pero sí condiciones que permitan que cualquier persona en nuestro territorio, que cualquier habitante, que cualquier ciudadano pueda desarrollar una vida digna. Yo considero que esto es realmente complejo de responder, dado que de por sí la definición del Estado tiene una dificultad no menor. Entonces, y más aún en la relación que está, cómo debería de ser el rol de este con la sociedad y cómo debería de desempeñarse en nuestra Carta Magna. Sin embargo, entendiéndolo como la entidad que está a cargo de promover el bien común, creo que esta misma debe de hacer uso de todas sus potestades para alcanzar este mismo fin. Y creo que el Estado debe ser protagonista de este proceso, quitándole peso a la subsidiariedad que lo ha caracterizado o que lo ha podido caracterizar a ratos hasta el día de hoy. Sin embargo, no dejándola completamente de lado, dado que a día de hoy, en el mundo globalizado en el que vivimos, y más aún en el contexto pandémico, hay empresas que han tomado un carácter político importante y que entregan un servicio que es vital a día de hoy, como es el caso de Google, Zoom, etcétera, y bueno, básicamente lo que nos permite estar teniendo esta conversación. En materia económica, el Estado tiene que jugar un rol de velar por el bien común, activamente. Tenemos el deber de recuperar nuestras riquezas básicas. Y eso está reconocido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos por una parte y por otro el derecho de los pueblos de gozar de las riquezas naturales, de los recursos naturales que poseen. Entonces, yo creo que es fundamental recuperar un rol activo del Estado en el ámbito económico y también en el ámbito, sin duda, de los derechos humanos, digamos, de los que son derechos esenciales, fundamentales. Y en materia de derechos humanos, creo que debe ser la piedra angular del futuro Estado de Chile.
una vez definido el modelo de Estado, el rol del Estado, ya van a haber una serie de elementos que van a ser estas condiciones que todo ciudadano en Chile debe tener y debe poseer y debe ser entregada por el Estado, ¿ya? Entonces, ahí va a venir una segunda discusión, ¿no? Bajo este rol, ¿ya? ¿Cuáles son aquellos derechos o elementos que se van a garantizar? ¿Ya? Y ahí viene otra discusión. A mi juicio, elementos tales como la educación, ¿ya? La salud, la previsión, trabajo, vivienda, transporte, medio ambiente, ¿ya? Son algunos de los derechos que debiesen estar contemplados como elementos de garantía mínima, ¿ya? O elementos de condición mínimo para el desarrollo de una vida digna de cualquier chileno o cualquier chilena, no importando el territorio en que habiten ni su condición socioeconómica. Y por otro lado también van a existir, ¿ya? En ese mismo articulado debiese existir también el compromiso explícito del Estado, ¿ya? Una especie de auge de derechos sociales, ¿no? ¿Ya? Y por tanto, ya a nivel de ley o de reglamento van a poder establecerse los mecanismos en los cuales un ciudadano o ciudadana que siente que ese derecho no le llega o ha sido vulnerado, la manera de poder hacer las reclamaciones, y esas reclamaciones tendrán que ser contestadas de manera eficaz, eficiente y oportuna. Creo que la posibilidad de acceder a un derecho o aumentar la posibilidad de acceder a este mismo no debería traducirse en una redacción completamente, ridículamente específica, no debería de ser tan específica, dado que esto mismo no hace que las dificultades en la práctica desaparezcan. Creo que se debe de establecer una jerarquía en el cumplimiento de esto, porque no podríamos estar hablando de un derecho de cuarta generación como es el acceso a la cibernética, mientras no hay el acceso a la paz o al ambiente limpio. No deberíamos establecer una jerarquía en ese tema. Y también creo que en cuanto a los derechos, hay como una especie como de paradoja, dado que considero que para que los derechos puedan ser, haya una mayor posibilidad de acceder a ellos, se debe de especificar más qué debería ser el Estado para que nosotros tengamos estos derechos. Sin embargo, y creo que el desafío está en esto mismo, es que esta modificación debe enfocarse tanto en que hay una especificación de las facultades estatales respecto a este mismo, como tampoco caer en algo tan específico que limite el actuar democrático para futuras políticas públicas que podrían mejorar o contribuir con la entrega de un derecho determinado. Chile es un país riquísimo, pero tenemos una economía extractivista, básicamente extractivista. Entonces, tenemos que cambiar la lógica. Al final se traduce qué ingresos tendría el Estado. Es muy importante que el Estado recupere el cobre, por ejemplo. Fíjese que se nacionalizó el cobre el 11 de julio de 1971, aprobado por la unanimidad del Parlamento en Chile. Y hoy día, bajo el régimen militar, el cobre, que es propiedad de los chilenos, perpetua, inalienable, según se dice en la Constitución, por la vía de la concesión, se frustra, se engaña. Hacemos una afirmación que en definitiva se tuerce la realidad. Creo que hoy día existe un cierto acuerdo de que hay que avanzar en un Estado más descentralizado, es decir, con una distribución del poder. Ya la descentralización es un concepto eminentemente político. Ya, por lo tanto, ¿de qué manera yo distribuyo el poder dentro de la institucionalidad, dentro de los territorios, ya, y dentro de los distintos estamentos que conforman nuestra sociedad? Ya, por lo tanto, ahí yo tiendo a pensar más bien que la Constitución debiese recoger de manera mucho más clara y explícita los conceptos de descentralización, y probablemente, ya como en algunas discusiones se plantea, ¿no?, esta cosa de Chile un Estado unitario descentralizado, ¿ya?
que es como, parece un contrasentido, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que va a ocurrir es que las funciones de gobierno esenciales, que son defensa, seguridad, ya van a seguir manteniéndose en el nivel central, y la desconcentración, cierto, que tenga la institucionalidad, pero las funciones de administración cada día se van a ir descentralizando de manera más importante, es necesario. Yo creo que la descentralización es bastante importante, dado que los gobiernos más pequeños, bueno, ahora está el gobernador regional, que es algo que igual es relativamente nuevo y que contribuye con este mismo tema. Creo que es importante, dado que los gobiernos más pequeños deberían de tener mayor participación en la democracia. Considero que la descentralización no es un fin como ella misma, sino que es un medio para que una mayor parte de la ciudadanía pueda participar en los procesos de elección y de toma de decisiones en el tema estatal. Y en cuanto a que esté plasmado en la Constitución, yo creo que algo muy importante es que Chile se manifieste como un Estado unitario descentralizado, que creo que debería ser, o de momento es para donde vamos también, o para donde deberíamos de ir. Y también considero que las mismas potestades que se le vayan entregando a las municipalidades deberían de ser financiadas para asegurar su correcto desempeño de las mismas. Y también que las mismas municipalidades puedan tener alguna clase de voz en la toma de decisiones más de gran tamaño, de tamaño nacional, por decirlo de alguna manera. De alguna manera la centralización descapitaliza al país desde un punto de vista de las capacidades humanas. Toda forma de opresión o de intentos de concepciones supremacistas, como la discriminación a la mujer, la discriminación a los indígenas, la discriminación a los trabajadores, achica desde un punto de vista de la riqueza nacional, se ve disminuida. Entonces, el centralismo en el poder hace mal a la sociedad, porque hay talento en todas partes, talentos que no se desarrollan. Yo creo que hay que apostar a un modelo de descentralización que implique mayor autonomía política, técnica y de recursos de parte de las regiones, pero también integrado a un plan nacional de desarrollo.